Directorium Inquisitorum, Directorio para Inquisidores, de Nicolás de Eymerich. Es uno de los tratados de la Inquisición, de la Santa Inquisición en la Edad Media, a los que más se solían recurrir. Es muy meticuloso, es un directorio muy meticuloso, es un libro, una guía, un manual, y se divide en tres partes. La primera sobre la práctica del oficio, de las cosas convenientes a lo que era ser inquisidor, y consta de nada más y nada menos que 61 capítulos donde describe características y procedimientos inquisitoriales, lo que se tiene que hacer, lo que no se tiene que hacer, etc. Describe primero cómo debe ser el inquisidor, la edad a la que debe empezar, su edad, la potestad que tiene, la obligación de dar cuenta al obispo de sus actuaciones. Cada inquisidor no obraba por libre albedrío, con lo que quisiera, aunque tuviera mucho poder. Trata también sobre la confiscación de bienes que podían hacer, la privación de dignidades, honores y beneficios eclesiásticos, y larguísimo, etcétera, sobre sus actuaciones. La segunda parte se refiere explícitamente, específicamente a la fe, lo que deben conocer, las obligaciones que deben cumplir por su fe, y sobre la prueba de los misterios de fe. Los misterios de fe que interrogaban a muchos de los acusados sobre lo que sabían de la fe. O sea, les decían igual, presígnese usted, santígüese. Y escribían, se ha presignado bien, se ha presignado pero malamente. Muchas veces solían poner, se ha presignado no muy bien, se ha presignado no como dicen los cánones, no correctamente, no del todo correctamente solían poner, malamente solían poner, porque si ponías los dedos, como ponías la mano, o sea, santiguarse. Ahora cualquiera se santigua, y como veis, pues se puede santiguar de muchas maneras diferentes y todas son válidas, pero en aquel tiempo, ojito, porque había unas formas y tenías que saberlo, y si variabas de ahí, pues ya estabas haciendo algo mal, ya problemas, sobre todo si eres uno de estos acusados, claro. Pues eso, las obligaciones que deben cumplir, y un total de 12 capítulos sobre la fe. La tercera parte trata sobre los herejes y las herejías en concreto, porque este era un manual y la Inquisición estaba contra los herejes, o sea, contra los enemigos de la fe católica. Y en esta tercera parte, que era sobre los herejes y las herejías, hay 9 capítulos, formando el manual en total 82 capítulos. En cuanto a Torquemada, que es uno de los inquisidores más famosos de España, que por cierto, después de una vida de ordeno y mando, el destierro al que le envió, bueno, esto lo tratamos en el capítulo que hicimos sobre Torquemada, pero el destierro al que le enviaron, a que es el Papa español, además, le mandó a Segovia, pues no le debió sentar muy bien, y los adjuntos que le envió el Papa Alejandro V tampoco les sentó muy bien, porque les nombra los adjuntos con los mismos poderes que Sixto IV e Inocencio VIII le habían otorgado, le habían dotado a él. O sea, los adjuntos acabaron teniendo el mismo poder que Torquemada, y eso no le cayó demasiado bien, a pesar de que ya tenía 76 años, me parece. Tuvieron que pasar 2 años para que en 1496, enfermo ya de gota, Torquemada se retirara del monasterio de Ávila, ya enfermo terminal, torturado por la enfermedad, y aunque manteniendo sus facultades mentales perfectamente,
redacta ya en los últimos tiempos de su vida, ya en lo último de su vida, redacta 16 nuevos artículos para su manual, que había redactado un manual para inquisidores, que constituyeron sus últimas instrucciones. Y además, por si fuera poco, miraros cómo era el personaje que a esas instrucciones tenían que plegarse también sus adjuntos. O sea, los adjuntos tenían el mismo poder que él, porque el Papa Alejandro V les había dotado con el mismo poder que él, pero él redacta a su vez otras instrucciones, y a esas instrucciones sus adjuntos tenían que someterse. Tanto es así que influyó tanto que el espíritu inquisitorial de Torquemada siguió activo, podríamos decir, 3 siglos después, 300 años, 300 años. Pues bueno, Torquemada realizó unas instrucciones más breves que sus nefastas o crueles, acordaos que le llamaban draconianas, sangrientas, de aquella época, en su compilación de las instrucciones del oficio de la Santa Inquisición, que, bueno, hechas por el reverendo señor Fray Tomás de Torquemada, prior del monasterio de Santa Cruz de Segovia, primer inquisidor, primus inquisitor, general de los reinos y señoríos de España. Así era todo su título de inquisidor. Consta de 28 artículos. Y bueno, otro tratado también, del español Raimundo González de Montes, que escribió Santa Inquisición Hispánica, la Santa Inquisición Española, que se tradujo bueno, es un libro que tuvo tanto éxito que imagino se tradujo al inglés, al francés, al italiano, al holandés. Y en esta obra, pues, Torquemada cobra un protagonismo destacable, y claro, colabora a su aura, a su difusión, porque se magnifican las artes de la Inquisición española como ejemplo de todo lo demás, y en la época de Torquemada sobre todo descubiertas y sacadas a la luz. Y esto fue lo que dio pie a la leyenda negra de la Inquisición en España también, porque además fue probablemente el libro más difundido de la Inquisición en la época, de la Inquisición al menos española en la época. Es muy difícil adentrarse en este mundo tan oscuro y con tan pocas obras escritas y de tan poca difusión, que han previvido tan poco hasta la actualidad, y además a las que es muy difícil tener acceso. Si nos acercamos a las bibliotecas de los padres dominicos, pues bueno, tenemos una cierta facilidad, pero si queremos un poco tomar otras fuentes, es bastante difícil, es muy difícil. Pero bueno, él sirva esta pequeña introducción como introducción a los textos de la Inquisición, que por cierto hay algunas ediciones bastante interesantes. Uno es el Manual de Inquisidores, que está traducido, que es el original Fraternicum Inquisitorum de Fray Nicolás Eimerick, que como os decíamos al principio, cuando tratamos sobre Santo Domingo de Guzmán, os contamos, os dijimos, os mencionamos algunos otros, no fue el único, este fue uno de los más difundidos, y también el que utilizó Torquemada, pero no fue el único. Sí que fue uno de los más importantes, pero vamos, es que hubo libros también. Es llamativo acudir a estos libros, que la verdad es que tienen un aspecto que dan impactan hoy en día, así que en la época no digamos ya. La traducción que podemos encontrar actualmente, que bueno, que es la que más se puede acceder, aunque encontrarla ya sea más difícil, es la que ha realizado José Antonio Fortea. Y bueno, de la compilación de las instituciones de la Santa Inquisición, yo creo que ya se puede acceder a ella
a través de internet, de sitios web. Félix Brunet también escribió sobre ello, sobre la Inquisición, Torquemada y las atrocidades de la Inquisición, que bueno, son algunos de los ejemplos de libros que podemos encontrar sobre la Inquisición. Bueno, este es el primer acercamiento a la Inquisición. Dios mediante, a ver si volvemos, si queréis, a tratar este tema de la Inquisición.